Continuamos con este tema, la comunidad del Rey, pero vamos a entrar a un nuevo segmento que estaremos iniciando el día de hoy y el próximo domingo estaremos culminando con la segunda parte, pequeñeces al acecho. Esto tiene que ver con la comunidad del Rey, esto tiene que ver con el pueblo de Dios, con la asamblea, los llamados aparte. Antes de que yo pueda continuar con este tema, quisiera hacerles algunas preguntas. Quisiera pedirles, eso sí, que puedan ser honestos, muy honestos. No me tienen que responder acá. La honestidad que ustedes van a tener, la van a tener para con ustedes mismos. Estas preguntas que yo le voy a hacer, usted las va a responder en su interior, usted las va a responder en su corazón y usted le va a poner un check o usted le va a poner un aspa donde o aprobado o desaprobado. Yo no lo sé, ni tampoco lo voy a querer saber. Solo usted va a entrar a estas pequeñas preguntas que yo le voy a hacer de algunos casos hipotéticos y usted responderá ahí en su lugar. El que mueve la cabeza pierde, el que dice sí pierde, el que levanta la mano pierde y lo desalojamos de la sala. ¿Estamos? Muy bien. Primera pregunta. Mi familia todavía no se convierte a Jesús. Ha fallecido un familiar. Y ahora en mi familia me están invitando a ir a la misa del mes del difunto. ¿Debería ir a esa misa o no debería ir a esa misa? ¿Usted qué dice? Respóndase en su lugar. Segunda pregunta. ¿Puedo tomar una copita de vino después de comerme una parrilla? ¿Qué dice usted? Mira, el hermano lo mira. No responda nada, no lo acuses tampoco. ¿Puedo tomarme una copita de vino después de comerme una parrilla? ¿Qué dice usted? Algunos son medio pícaros, algunos se están riendo y se están mirando entre ustedes. Algo más. En una iglesia cristiana, el día donde ellos adoran a Dios son los días jueves. Me parece que ellos son carnales. ¿Esto es cierto o es falso? No lo sé. Otra más. Tengo 7 gatos negros en mi casa y me han dicho que son del diablo. ¿Debo matarlos o no debo matarlos? ¿Usted qué dice? ¿Qué dice usted? Tengo 7 gatos negros en mi casa. Me han dicho que son del diablo. ¿Debo matarlos o no debo matarlos? No, dice Omar. Ya, primero desalojado de la sala. Algo más. Mi amigo me invita a tomarme un desayuno, pero yo no quiero ir porque en su desayuno comen sangrecita. Yo estoy pensando si debería ir o no debería ir a ese desayuno. Algo más. A la iglesia nueva en la que yo asisto, no cantan himnos con mucha frecuencia. Me parece que ellos no son muy espirituales. ¿Estoy en lo cierto o no lo estoy? Y la última. En la iglesia donde yo estoy siendo invitado, cuando leen la Biblia, no se ponen en pie en forma de solemnidad. Me parece que ellos no temen a Dios. ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? No sé. Cada uno de nosotros puede responder a estas preguntas. No han sido hechas para evaluarlo, no han sido hechas para que usted pueda reprobar o desaprobar. Solo es para medir la clase de fe que usted tiene. La clase de cristiano que usted es. La Biblia nos habla que hay 2 tipos de cristianos: el cristiano débil y el cristiano fuerte. El cristiano débil es un cristiano que está lleno muchas veces de algunos prejuicios, está lleno de algunos pensamientos que no necesariamente son sacados de la Biblia. Muchos de estos pensamientos y creencias son sacados de sus tradiciones o son sacados muchas veces de situaciones que anteriormente vivieron. El cristiano fuerte atraviesa un sinnúmero de situaciones, pero todas ellas las evalúa a través de la Escritura. Yo le pregunto, cuando usted me respondió estas 7 preguntas que yo lo hice, si usted las respondió bien en su corazón, ¿qué usó para responderme? ¿Usted usó su tradición? ¿Usted usó la Biblia? ¿Usted usó alguna otra herramienta? ¿O usted usó lo que a usted le parece que es aceptable? Porque esto va a depender muchísimo de la clase de cristianos y de la fe que nosotros tenemos.
¿Sabe usted que este tipo de fe y este tipo de cristianismo puede terminar influenciando y dirigiendo su vida hacia una dirección que tal vez usted no se imagina? ¿Sabía usted que si usted tiene uno de estos dos tipos de cristianismo, o débil o fuerte, puede terminar influenciando su vida en la comunidad y hacer que la comunidad pueda reaccionar y desarrollarse de una manera tal que a veces no lo tiene pensado? Yo quiero llevarlos a poder entender claramente acerca de las pequeñeces al acecho. Son pequeñeces. A veces esto no tiene que ver con pecado, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con creencias, tiene que ver con costumbres y probablemente con tradiciones. Yo vengo de una iglesia donde cantábamos al Señor la primera alabanza de pie y después todos nos sentamos cómodamente a cantarle a Dios. Para mí esto era un insulto, pero ¿es una iglesia carnal o no es una iglesia carnal? Yo estoy en una iglesia donde toda la gente canta de pie durante toda la alabanza. ¿Esto nos hace más espiritual o no nos hace espirituales? Son preguntas que probablemente nos vamos a hacer, porque esto no tiene que ver con pecado. Esto tiene que ver con preferencias. Y esto tiene que ver muchas veces con los conceptos predeterminados que tenemos en cuanto a cómo debería ser nuestra vida cristiana. En una iglesia donde se levantan las manos, se cierran los ojos, ¿esta iglesia es más espiritual? ¿O de una iglesia donde cantan al Señor y todos parecen cachacos que estuviesen haciendo firmes ahí y tuviesen a un Dios más general que un Dios vivo? ¿Qué lo hace espiritual? ¿Qué lo hace carnal? Son algunas preguntas que van a surgir, porque sabe una cosa, usted y yo tarde o temprano las vamos a cuestionar. Tarde o temprano nos vamos a enfrentar. Y estas pequeñas cosas pueden echar a perder, sin darnos cuenta, la armonía que debe existir en una comunidad. Nosotros vimos anteriormente que Dios, la Trinidad, vive en una armonía constante. Ellos constantemente ofrecen y reciben un amor que se entrega a sí mismo. Viven bajo un estándar de un amor sacrificial donde el uno busca el beneficio del otro, donde una de las personas busca la gloria del otro y donde la otra persona busca la honra y la gloria de la otra persona. Ninguno está jalando agua para su molino, ninguno está velando por su propio interés. Esto es lo que vimos la semana pasada. La Trinidad, la comunidad de la Trinadeidad vive en armonía y no tiene nada de particular en ellos. Cada uno cumple su propia función dentro del plan de redención, pero a su vez, teniendo cada uno de ellos los mismos atributos, no hay rivalidad, más bien hay un deleite mutuo del uno para con el otro. La Biblia nos enseña que la Trinidad es un constante ofrecer y recibir, un amor que se entrega a sí mismo, es un amor sacrificial, es un amor que busca el beneficio de la otra persona. ¿Sabe algo más? Este tipo de vida, este tipo de conducta, este tipo de armonía permite que el mundo pueda creer en Jesús. Jesús nos enseñó acerca del más alto mandamiento que existe en las Escrituras cuando fue preguntado: ¿cuál era el más alto mandamiento por sobre encima de todas las cosas? El principal de todos: amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu esencia, y a tu prójimo de la misma manera. Y Jesús añade este nuevo mandamiento: que nos amemos unos a otros como yo os he amado, con este tipo de amor sacrificial, consciente, intencional, que busca el beneficio de la otra persona. Definitivamente esto nos cuesta. Esto definitivamente no nos nace. Pregúnteme a mí si me nace o si le nace a usted. A veces sí, a veces no. Mientras permanezcamos en la envoltura de carne, vamos a enfrentar algunas contradicciones y probablemente algunas contradicciones aún en nuestras propias emociones y afectos. Pero esto es lo que Dios nos llama a hacer en cuanto a la manera en cómo debemos amarnos. Por eso es que la Biblia nos enseña que debemos esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esto no es algo que nace, esto no es algo que nos brota de forma natural. Esto es algo que debemos vigilar de forma constante, porque como dice la Biblia en Cantares capítulo 2 versículo 5,
Son las pequeñas zorras las que echan a perderse un campo. Cazadnos las zorras, dice, esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, los viñedos que están en flor. Cuando Salomón hablaba de esto, decía claramente que hay pequeñas situaciones, pequeñas actitudes, pequeñas preferencias que no necesariamente son pecaminosas, pero que pueden echar a estropear una vida de armonía, una vida de interacción, una vida de mirar con un mismo propósito y en una misma esencia, a pesar de tener diferentes personalidades, a pesar de tener diferentes trasfondos, a pesar de que alguno pueda venir de la sierra, otro de la selva y otro pueda ser un limeño mazamorrero. Cada uno de nosotros compone una persona, una preferencia y un modo de ver la existencia. Pero cada uno de nosotros también componemos un solo cuerpo, a la que nosotros le llamamos comunidad. Y es aquí donde nosotros, a pesar de nuestras personalidades y diferencias, tenemos que converger en una armonía. Porque sabe que una comunidad donde la armonía es algo palpable, definitivamente puede esperar la visita de Dios. Dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Las repercusiones de vivir en armonía son muy sencillas. Dice la Biblia que porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Las repercusiones de poder vivir como equipo, las repercusiones de poder vivir como pueblo, como hermanos, en una completa armonía, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras ópticas, a pesar de nuestras preferencias, trae como dividendo que Dios pueda visitarnos constantemente con sus favores. Pero el otro dividendo es que también Dios pueda añadir personas que se salven a los pies de Jesús. Esto ocurrió en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Cuando usted mire el capítulo 2 del libro de los Hechos, se va a dar cuenta que el pueblo, el cristiano, tenía favor para con todo el pueblo. Y Dios añadía cada día a las personas que se iban salvando. Dios estaba construyendo la iglesia y Dios a su vez le estaba dando un testimonio de la iglesia a todo el pueblo que los estaba observando. Cuando existe este tipo de armonía, cuando existe este tipo de amor, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras preferencias, a pesar de nuestras tradiciones, tenemos que esperar las bendiciones de nuestro Dios. Y esto definitivamente es algo a lo cual tenemos que esforzarnos de forma constante. Pero sabe, dentro de la vida cristiana hay dos tipos de cristianos. Algunos que definitivamente dentro de la diversidad serán llamados en la Biblia como fuertes, y otros dentro de nuestra diversidad serán llamados como débiles. En Romanos capítulo 14, versículo 1 al 23, vamos a empezar a estudiar este tema. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice así, ¿llegamos? Recibid al débil en la fe, versículo 1. Romanos capítulo 14, versículo 1 en adelante. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En estos tres primeros versículos nos vamos a dar cuenta cómo el apóstol Pablo está entrando a un tema, está terminando ya la carta, ha explicado algunos asuntos teológicos en cuanto a la salvación para los judíos, para los gentiles, ha ido desarrollando un tema muy profundo, pero ahora está entrando a un tema muy picante que probablemente no lo ha tocado al inicio.
Él va a empezar a hablar acerca de dos tipos de cristianos que están congregando en la iglesia de Roma. Estos tipos de cristianos están por atentar frente a la armonía que existe entre ellos. Y esto no tiene que ver con hechos pecaminosos como cuando señaló a la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios estaban viviendo en bacanales, las iglesias de los Corintios estaban viviendo en lujurias, en borracheras, en orgías, pero los romanos no estaban viviendo de esta manera. Pero sin embargo, a pesar de no estar viviendo de esta forma, estaban atentando contra la armonía de la comunidad. Y el apóstol Pablo va a hacer alusión a este tipo de conducta o de preferencias que está pululando entre ellos. Una de las cosas es que el apóstol va a señalar a dos tipos de cristianos. En el versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Este es el cristiano fuerte. Otro, que es el cristiano débil, come legumbres. Quiero desarrollar un poco la idea para poder plantar las bases del contexto a lo largo de los próximos domingos. En esta iglesia habían dos tipos de público. Un público eran los judíos que se habían convertido a Cristo, y el otro público eran los gentiles, eran romanos, eran griegos, que habían salido de la adoración a los diferentes ídolos y ahora estaban creyendo en un solo Dios y un solo Salvador. Los débiles eran los judíos. No porque eran personas que no creían en Dios o porque tambaleaban en su fe. Cuando estamos hablando aquí de debilidad en la fe, estamos hablando de poco conocimiento doctrinal, poco conocimiento bíblico, bases. Y en lugar de usar la base como Biblia, están usando, a mí me parece que las cosas deberían ser así. Estaban cargando con un bagaje, una maleta llena de muchas tradiciones y muchas costumbres de las que habían salido del judaísmo. La manera en cómo debían comer, la manera en cómo debían guardar el reposo, la manera en cómo debían cosechar, la manera en cómo debían sembrar. Tenían todo un bagaje, una maleta llena de muchas tradiciones. Y les estaba costando vivir la vida cristiana de forma libre. Eran prejuiciosos, tenían miedo. Es como cuando me encontré con este amigo en la calle. Yo iba caminando acá en la calle en Puente Piedra y me dice, varón, me dice, ¿cómo estás? Yo le digo, hola hermano, ¿qué tal? ¿Qué haces con un polo negro? Me dice, ¿por qué te pones polo negro? Me dice, ¿no sabes que el negro de las tinieblas es del diablo? Mínimo debes usar un polo amarillo que es la luz. Yo digo, wow, digo, cristiano débil. ¿Dónde dice eso en la escritura? El cristiano débil normalmente habla de lo que cree que es, de cómo deberían ser las cosas, pero muchas veces no está sustentado en las escrituras. Él es débil, y aunque parezca celoso, y aunque parezca que ama a Dios de forma intensa, no está amando según derecho, no está amando a Dios según lo que Dios dice que debería ser. Y da la impresión de que fuese una persona muy celosa de Dios, pero le falta conocimiento. Su adoración a Dios se hace un tormento porque falla, porque su equipaje, sus tradiciones y todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida le causan más bien estorbo y le estropean su relación con Dios. Ese es un cristiano débil. Los judíos estaban teniendo este enorme problema porque había costumbre en la iglesia de poder ir y comer algunas carnes que en el mercado se vendía. Esto también lo vemos en la iglesia de los Corintios. Esta carne se sacrificaba a los dioses y el judío decía, no, esta carne definitivamente ha sido sacrificada a los ídolos, yo no tengo nada que comer. Por eso le pregunté, ¿es lícito comer sangrecita o no? ¿Es lícito comerse un buen chicharrón? ¿Es lícito? Es lícito. Pero para algunos dice no, porque la Biblia dice estas cosas. ¿Sabe? Los líderes judíos tenían este prejuicio instalado en su mente. Cuando Jesús estaba con sus discípulos empezaron a comer sin lavarse las manos. Y los líderes judíos le dicen a Jesús, oye Jesús, ¿por qué permites que tu gente coma sin lavarse las manos? Y Jesús le dice, oiga, no todo lo que entra en el vientre contamina al hombre. Más bien, lo que sale de adentro del hombre, esto es lo que lo contamina. Y Jesús estaba santificando todos los alimentos. Y lo vamos a ver más adelante cuando Pedro está en un lugar
y empieza a estar en la azotea porque tiene hambre y ve una visión. Ahí baja una sábana con muchos animales en esta visión y una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: de ninguna manera. Luego vuelve a tener la visión y vuelve a bajar esa sábana con los animales, con todo tipo de animales. Y le vuelve a decir la voz: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: de ninguna manera, porque jamás yo he comido cosa inmunda. Y Jesús le dice: no llames tú inmundo a lo que yo he santificado. Y Pedro va a tener que entender esto, porque Jesús lo estaba introduciendo a que deje de pensar solo en los judíos y predique en los gentiles. Y cuando Pedro se convierte en los gentiles, sus amigos, que también tenían estrechez en su percepción acerca de Jesús, van a llamarlo a una reunión y le va a decir: ¿cómo has entrado en casa de los gentiles? Y Pedro le va a empezar a contar la visión que tuvo y cómo se salvaron estas personas. Y sus amigos van a decir: ¡wow! O sea que Dios también le ha dado salvación a los gentiles. Y glorificaron, dice, ese día a Dios. Empezaron a crecer en cuanto a cómo percibían que debería ser la adoración, el mensaje hacia otras personas. Pero esta es la realidad. Los judíos eran los débiles, tenían un sinnúmero de bagaje. En el versículo 5, fíjese lo que dice el versículo 5: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Y esta última frase ahí yo le aconsejo que se lo grabe en su cabeza: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Porque he aquí, ahí vienen nuestros prejuicios. He aquí, ahí se levantan nuestros temores. He aquí, ahí vienen nuestras costumbres. Hay cristianos que definitivamente no lo han terminado de entender. Y no significa que sean inferiores. Significa que su camino en la vida está iniciándose. No tienen toda la información. Hay cristianos fuertes, como los gentiles, que adoraban a otros dioses y no tenían las escrituras. Y lo primero que empiezan a tener es estas partes de las escrituras, y a ellos no se les dificulta empezar a amar a Dios. Ellos no le temían nada a Dios. Ellos comían si tenían que comer y hacían lo que tenían que hacer. Pero ahora que conocen a Cristo son libres. Están libres, pueden amar a Dios, entienden la Biblia y viven según la Biblia. Pero el judío también la entiende, pero no puede terminar de creerlo porque tiene todo un equipaje atrás. Revise su equipaje. Si va a venir con la comunidad, tiene que revisar su equipaje, porque pueden ser algunas cosas que pueden estar estropeando su percepción de Dios y pueden estar estropeando aún a largo plazo a la comunidad donde Dios lo ha puesto. ¿Sabe? Es importante que entendamos esta gran verdad, porque Dios está en medio de nuestra diversidad, usándonos. La diversidad que nosotros tenemos, la cual nosotros nos componemos, puede ser usado por nuestra carne y aún puede ser usado por Dios para provocar divisiones o provocar discordias entre nosotros. Y esto a veces no tienen que ser pecaminosas. Esto a veces tienen que solamente ser algunas costumbres que no necesariamente encuentran asidero en las escrituras. ¿Sabe? En el versículo 3 nos habla un poco acerca de esta persona fuerte. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, que es el débil, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Algo que usted quiero que entienda aquí, hay dos palabras. Si es su Biblia, raye estas dos palabras, porque estas dos palabras le van a acompañar a lo largo de toda su vida, en su relación con su esposa, en su relación con sus hijos, en su relación con su líder, menos con su pastor, porque usted no critica a su pastor. ¿Amén o no? Amén. Gracias, gracias. Entonces, esto sí le va a acompañar en cualquier otro estrato de su vida cristiana. Pero son dos palabras muy importantes, porque son papeles que nosotros no podemos representar. Versículo 3 dice: el que come, o sea, el fuerte, no menosprecie
al que no come. La palabra que si es su Biblia, ráyelo, es la palabra menospreciar. La palabra menospreciar tiene que ver con tener en poco, como tener en nada, como de poco valor. Y la única persona que menosprecia de esta manera, no solo a Dios y su autoridad, sino también a su creación, es el diablo. Y a veces sin darnos cuenta estamos haciendo el papel del diablo en medio de nuestra casa o en medio de nuestro ministerio o en medio de la comunidad. No menosprecie, dice Dios, aquel que no come. No come. Tú que eres fuerte, ten la fe para contigo, dice. En otra parte de las Escrituras, en Corintios, nos habla que si esto es tropiezo para mi hermano débil, entonces mejor me abstengo de hacer alguna práctica que va a hacer tropezar a mi hermano débil. Entonces le habla a los fuertes. Y los fuertes siempre tienen la tentación de tener en poco a aquella persona que está dando sus pininos en la vida cristiana. A veces le falta paciencia, a veces le falta enseñanza o a veces le falta esperar que la persona siga avanzando. Emitimos sentencia y solo Dios puede emitir sentencia porque Dios es el juez. Amén. Solo Dios puede hacerlo. La otra palabra que quiero que raye ahí, si es su Biblia, si se la han prestado o lo sugiere, por favor, ni se atreva. El que no come, dice, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Esta palabra es crino o crineto, que tiene que ver con emitir un juicio determinado, de haber evaluado y emitir una sentencia de acuerdo a un hecho. El débil se sentía cómodo porque él no era tan carnal como estos que están comiendo carne para los ídolos, y se aseguraba de no comer ningún tipo de carne y se había vuelto vegetariano. Esto es a lo que nosotros normalmente le llamamos legalistas. Le añaden algo más a las Escrituras que las Escrituras no dicen ni apoyan. Y se sentían muy cómodos y empezaban a criticar y a juzgar y a emitir sentencia ante la realidad que tenían a sus ojos. Estos carnales están comiendo carne sacrificada a los ídolos. Y ellos se sentían muy orgullosos de poder decir y señalar a otras personas que estaban haciendo una práctica que ellos no se atrevían. A veces, hermano mío, nos encontramos en esto. Y a veces podemos encontrar denominaciones que sacan el pecho de poder ayunar 2, 3 veces a la semana y de poder orar como mínimo 1 hora. Hermano mío, estas personas normalmente son débiles. El fuerte vive libre. Si ora 5 minutos, como ora 2 horas, vive libre. Cree en su Dios, no está apoyado en sus obras, no está apoyado en lo que hace para Dios, sino está apoyado sobre la roca firme que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces recuerda esta gran verdad en cuanto a lo que la Biblia nos dice. Esto definitivamente nos tiene que llevar a evaluar claramente cuando tenemos que emitir una sentencia. Es por eso que después de irme muchas veces ya de cara en la vida, he aprendido a hacerle caso a Dios que dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y a veces cuando uno tiene que emitir una sentencia, tiene que esperar. ¿Y a qué tiene que esperar? A ver hechos concretos. Hecho 1, ajá. Hecho 2, ajá. Hecho 3, ajá. Check, check, check. Muy bien, vamos a confrontar al hermano. Vamos a conversar con la hermana. Esto lo vamos a ver en 2 domingos, la manera en cómo confrontamos a un hermano en la comunidad. Pero Jesús nos enseña a no dejarnos llevar por algunas apariencias, sino a juzgar con justo juicio lo que verdaderamente es el hecho concreto. Porque aunque no crea, hermano mío, aunque no crea, hermana mía, sus preferencias, sus puntos de vista, la manera en cómo percibe una situación, puede determinar que usted es un cristiano débil o puede determinar que usted es un cristiano fuerte. Le cuento una anécdota. El día lunes celebramos nuestra casita de paz, dando inauguración también a las clases. Le llamamos casita de paz porque nos cuesta a mi esposa y a mí hacer que 3 niños que tienen 5 años de diferencia cada uno se puedan sentar, podamos orar, podamos leer la Biblia y podamos cantarle a Dios. Y así tenemos los días lunes en casa y nos reunimos antes de que ellos ya vayan a dormir. Y ahí estamos nosotros con mi esposa y ella me dice,
Vamos a cantar primero, de ahí oramos y de ahí estudiamos algo. Ah, excelente, muy bien, vamos a hacerlo esto. Y elegimos un salmo. Y los dos estábamos eligiendo un salmo y estábamos cantando el salmo los dos. Y yo miro, los otros estaban en nada. Mis niños ni les importaba el salmo porque para empezar ni lo conocían. Y yo empiezo con el celo del Señor a enfurecerme. Mentira, empiezo a perder los papeles, no por celo, sino porque ellos no están prestando la atención necesaria. Agarro a uno acá, agarro al otro acá. Y mi esposa, que sabe más de niños, me dice, ¿por qué no cantamos algo que ellos conocen? Agarramos una tablet, buscamos en YouTube un tema, pusimos un tema y los tres cantaban. Y nosotros ya no cantábamos nada. Ese era el gran problema, porque yo ni sabía lo que estaban cantando ahí. Pero sabe, nuestra casita de paz se llevó a cabo. ¿Qué hubiera pasado si yo empiezo a juzgar y a menospreciar a estas criaturas que Dios me ha puesto para influenciar? Y porque no se están adecuando a mi manera en cómo yo adoro al Señor. Y porque no están prestando la suficiente interés, porque yo sí estoy adorando a Dios a través de salmos. Ojo, a veces no es pecaminoso, pero son pequeñas situaciones, pequeñas actitudes que pueden echar a perder la comunidad. ¿Cuánto más su casa? ¿Cuánto más el compañerismo con alguien? ¿Cuánto más su ministerio? Tenemos que tener mucho cuidado, porque estos dos papeles solamente representan a dos seres completamente opuestos. El que menosprecia normalmente representa al diablo, y el que juzga y emite una sentencia representa normalmente a Dios. Usted y yo tenemos que vivir nuestros propios papeles. Usted y yo tenemos que desarrollarnos de acuerdo a cómo Dios finalmente nos ha llamado a vivir. Quiero terminar esta parte. La próxima semana vamos a continuar con este tema. Pero quiero terminar esta parte dándole 3 razones muy poderosas para abandonar esas actitudes. La actitud de menospreciar y la actitud de juzgar a mi hermano. La primera razón es que en el versículo 3 nos habla de una gran verdad. Versículo 3 dice, el que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Y aquí viene, en la última línea, porque Dios le ha recibido. La primera razón es que Dios pagó la cuenta de esa persona. Tú no la has pagado. Tú y yo no tuvimos nada que hacer para que esa persona sea perdonada de sus pecados. No tienes derecho para poder empezar a emitir sentencias sobre esa persona. Dios ha pagado su cuenta. No fueron tus méritos, no fueron mis méritos, no fue mi sacrificio, fue el sacrificio de Jesús. La primera razón. La segunda razón, en el versículo 7 y versículo 8, nos habla de otra muy poderosa razón. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto habla de propiedad. Usted y yo tenemos que entender plenamente que esta persona, no solo Dios ha pagado su cuenta, sino que también ha pasado a ser propiedad de Dios. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. La segunda razón claramente es que esto tampoco tiene que ver contigo. No tienes derecho en todo esto. No puedes menospreciar y tampoco puedes juzgar. Y la tercera y última razón se encuentra en el versículo 10. Versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Están hablando de los débiles. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Están hablando de los fuertes. Porque todos, débil o fuerte, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tú y yo rendiremos cuenta por nuestras propias vidas. Tú y yo estaremos frente al Señor rindiendo nuestra evaluación y nuestras cuentas de acuerdo
a lo que Dios nos ha entregado, a los dones que nos ha dado, a las oportunidades que nos ha abierto, a las capacidades con las que nos ha investido, estaremos frente al Señor. Tú y yo no podemos y no vamos a rendir ningún tipo de cuenta frente a otras personas. Yo como pastor cumpliré mis labores a las que Dios me ha llamado a dar acá. Tratar de persuadirlos a través de las Escrituras y de mi conducta de un tipo de vida a la cual Dios nos ha llamado a hacer. De que lo desilusionaré, probablemente lo voy a desilusionar. Pero tengo la firme esperanza que esta iglesia no me critica, mucho menos me menosprecia. Amén. Amén, dicen solo dos. Yo voy a terminar entendiendo que es al revés. Pero es así, fuera de bromas, usted y yo vamos a rendir cuentas de su propia persona. Bernardo no va a rendir cuentas de Marlene, ni Walter va a rendir cuentas de Patricia. Yo menos voy a rendir cuentas de mi esposa, ni mi esposa va a rendir cuentas por mí. Cada uno de nosotros comparecerá delante del Señor. Entonces, está de más que usted y yo constantemente le estemos lanzando dardos, puntería, misiles a otras personas. Que tiene alguna diferencia, arréglelo. Hable con su hermano. Que tiene alguna crítica, hágalo. Está bien. Somos diversos. Tenemos múltiples personalidades. Tenemos muchos trasfondos. Tenemos una forma de creer. Tenemos la Biblia que nos da dirección. Y es por eso que Dios nos llama a cuidar la comunidad, a ser intencionales. ¿Está escuchando usted una murmuración por ahí? Vaya a su hermano y dígale: hermano, no puedes hacer esto. No hagas esto. Te va a hacer daño, va a dañar tu familia, va a dañar la comunidad. Usted no vaya y diga: que Dios lo juzgue. ¿Sabes qué estaba hablando? Esto y el otro. Si habla así porque es una carnal o porque es un carnal. Esa es una enorme tentación. Para los cristianos que ya tienen una larga carrera, que han atravesado batallas, que su fe ha sobrevivido a los embates del diablo. Para los cristianos que han entrado a su discipulado y han terminado fase 1, fase 2, fase 3, fase celestial, todas las fases que han habido por haber, esos cristianos ya están cuajados de Biblia, de experiencia. Es muy fácil olvidarnos de dónde salimos. Es muy fácil olvidarnos de dónde nos sacó Dios. Por eso dice el dicho que la vaca se olvida cuando fue ternera. Es fácil olvidarnos. Y es fácil empezar a señalar a las personas. Y si tú eres un creyente débil, tienes que empezar a crecer en el conocimiento del Señor. Un discipulado, entrar, aprender, darle la bienvenida a muchas de las pruebas que están pasando, que le van a suceder. Porque si no, usted va a seguir estancado durante años en el mismo lugar, sin disfrutar a Dios, solo disfrutando su percepción, sus costumbres y sus tradiciones. Así que, hermanos míos, cuide la comunidad, sea intencional para guardar lo que Dios nos ha encargado como pueblo de Dios. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. La próxima semana continuamos con este tema. Vamos a orar.